48 de la Ley 20.600, habiendo concluido la prueba, se da inicio a las alegaciones finales de ambas partes. En la causa Rol de 3, 2013, Álvaro Toro con Ministerio del Medio Ambiente. Los abogados están anunciados y puede comenzar su alegato dentro del tiempo correspondiente don Álvaro Toro, abogado de la parte demandante. Muchas gracias, su señoría. Álvaro Toro Vega, abogado en representación de un conjunto de habitantes de la comuna de Putre. Vengo en presentar mis alegatos finales en la demanda por daño ambiental en la causa de 3 del año 2013 del Segundo Tribunal Ambiental de Santiago. Mi exposición la centraré en 3 aspectos, básicamente, ¿sí? Uno referido a los hechos que nos interesa destacar, recalcar, que ya están en el expediente. Algunos alcances en relación a la prueba rendida en este tribunal, haciendo presente que vamos a presentar el respectivo escrito de observación a la prueba dentro del plazo fijado por el tribunal. Y para finalizar, digamos, sí, algunos aspectos jurídicos que nos parecen relevantes que su señoría ilustre tenga presente al momento de fallar esta presente causa. Referido a los hechos, bueno, como usted ilustre sabe, aquí estamos hablando de un relave que se estableció, se instaló, digamos, ¿sí?, en la zona en la región de Arica, ¿sí?, en la comuna de Putre, por una empresa que se denomina Promel, es decir, Empresa Procesadora de Metales Limitada, a partir del año 1980, ¿sí?, para lo cual obtuvo las autorizaciones respectivas, digamos, de los servicios correspondientes y hizo su actividad, digamos, ¿sí?, de explotación minera, digamos, ¿sí?, sin problemas durante muchos años, hasta el año 89, ¿sí?, cuando esta planta se cierra, dejando abandonada en el sector una cantidad relevante, ¿sí?, calculado según nuestra parte en unos 2 millones de toneladas de desechos minerales, muchos de ellos, digamos, con componentes importantes, digamos, de metales pesados como arsénico, cianuro, plomo y otros, ¿sí? Estos desechos fueron extendiéndose en el tiempo, ¿sí?, ampliándose, y solamente a partir del año 2009 los habitantes de la zona, de las comunidades indígenas que habitan ahí, los agricultores del sector, especialmente la gente vinculada a las comunidades indígenas de los sectores Trigo-Pampa y de Pucará, ambas de Copaquilla, empezaron a detectar una serie de malformaciones en su ámbito de salud, digamos, y concurrían por motivos diferentes, dolencias al hospital, y también empezaron a detectar en la práctica, en los hechos, alguna disminución significativa de los cultivos agrícolas que ellos efectuaban. Con todas esas inquietudes, les surgió a ellos la necesidad, digamos, de buscar una explicación por este fenómeno ambiental que estaban sucediendo en la zona, y empezaron a relacionar esto con los desechos que se encontraban instalados en este relave denominado de Copaquilla, con el apoyo del Centro Nacional de Medio Ambiente de la Universidad de Chile, digamos, y el profesor, el doctor Andrei Chernichen, efectuaron una serie de mediciones a partir del año 2010, donde detectaron una serie de metales y de contaminantes presentes en estos relaves, y se armó la alarma dentro de la comunidad y se estableció una relación directa, digamos, ¿sí?, entre lo que le estaba sucediendo a ellos, tanto en su ámbito de cultivo agrícola como de su salud, y la presencia de estos relaves.
Estos hechos, como usted, señoría ilustre, sabe, están en el expediente, están indicados, fueron relatados por numerosos testigos que viven ahí, fueron informados también por nosotros en la demanda, no los desconoce todos estos antecedentes la parte demandada, y lo que nosotros intentamos luego es probar que estos relaves se encontraban ahí producto no solamente del accionar directo de esta empresa Promel, que ya está disuelta, que ya no tiene ninguna forma, digamos, de perseguir su responsabilidad, sino también por la inacción de las autoridades públicas, y en este caso mis demandados concentraron esa responsabilidad en el Ministerio de Medio Ambiente, que al final trataré de demostrar por qué es el órgano público responsable de esta inacción. Estos fueron los antecedentes que dieron curso a la demanda, ¿sí? Y se fueron agregando otros elementos adicionales, dentro de los cuales para esta parte es muy relevante la documentación, el informe elaborado por la Brigada de Delitos Ambientales, digamos, ¿sí? de Investigaciones de Chile, que establece con claridad que, producto de las muestras por ellos tomadas, ¿sí? Sabemos que es un órgano independiente, es un órgano fiscal, es un órgano público, existían muestras de arsénico en las vertientes de agua que circulaban, digamos, ¿sí? en dirección al río Seco, al río Copaquilla, que mostraban mediciones muy por sobre las autorizadas en la legislación, y por mediciones que impactaban directamente o que podían tener un impacto directo a la salud de las personas, y por esa vía, a nuestro entender, también afectando el medio ambiente circundante, si entendemos como un componente del medio ambiente también a las comunidades que circulan y viven en esos sectores. Esas fueron las pruebas más relevantes que nosotros pudimos presentar en el expediente. Están los testimonios, a nuestro entender, relevantes, ¿sí? De un conjunto, digamos, de habitantes de la zona que pormenorizadamente relataron en estrado cuál es la forma de vida que ellos tenían antes de la existencia de estos relaves en la zona, y cómo cambió el estilo de vida, sus cultivos y su cotidianidad en los últimos años, en particular a partir de diciembre del año 2012, donde ellos ya tomaron plena conciencia y conocimiento de que estos relaves, algo malo con ellos estaba sucediendo, ¿sí? Y que esa relación estaba perjudicándolos a ellos ambientalmente, ¿sí? Y también en el ámbito de la salud. Bueno, como ya señalé anteriormente, dentro del plazo que nos otorgó el tribunal haremos con más precisión las observaciones a las pruebas, especialmente a la prueba aportadas por los peritos, digamos, ¿sí? Designados por el tribunal. Y en este momento quisiera centrarme en un punto que a esta parte le parece muy significativo por la relevancia, por los impactos, por las repercusiones que pudiera tener esta sentencia, que dice relación con que existe daño, es decir, puede existir daño ambiental, ¿sí? Por una omisión de acción de parte de un ente público, en este caso el Ministerio de Medio Ambiente, que es una situación que es probable que se pudiera dibujar, visualizar, imaginar en numerosos relaves que existen a lo largo de todo el país, siendo este relave de Copaquilla uno de los numerosos que han existido durante toda esta vida nacional chilena, digamos, que donde todos sabemos que la minería es un componente muy significativo, digamos, de la actividad económica.
Y en ese sentido nos parece relevante que el tribunal, al momento de tomar una decisión, tenga bien en consideración que a nuestro entender, la normativa que establece el Ministerio de Medio Ambiente, digamos, ¿sí?, que si bien es cierto es una normativa relativamente reciente, ¿sí?, funde en sí misma un conjunto de obligaciones estatales, públicas, y establece obligaciones para el Ministerio de Medio Ambiente y para, en este caso, su representante legal, el Ministro de Medio Ambiente, en cuanto a la protección del medio ambiente en general y en particular con obligaciones bien específicas en concreto, que son las que nosotros, a nuestro entender, se están vulnerando, transgrediendo con este actuar descuidado, negligente, con esta omisión de acción de parte del Ministerio, y que nos parece importante señalar por lo menos algunas, ¿sí? Como sabemos, el artículo 70, ¿sí?, de la ley 20.417, la que establece este Ministerio de Medio Ambiente, establece como obligaciones de este órgano, entre otras, ¿sí?, en la letra A, proponer las políticas ambientales, ¿sí?, e informar periódicamente sobre los avances y cumplimientos de estas, y en su letra F, ¿sí?, establece la obligación del Ministerio de colaborar con los organismos competentes en la formulación de las políticas ambientales para el manejo y uso y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, renovables e hídricos. Podríamos seguir con una serie de otras obligaciones establecidas en las letras G, I, K, R, T, X, pero con esas dos ya nos parece suficiente que poder rebatir lo que ha afirmado la contraria, digamos, ¿sí?, lo que ha afirmado el Consejo de Defensa del Estado, en el sentido, digamos, de que no es posible buscar la responsabilidad por daño ambiental por una acción no directa, no realizada por el Ministerio, en este caso, sino como una obligación por no haber hecho todo lo necesario para mitigar, subsanar, evitar, ¿sí?, el daño ambiental que se está produciendo en la zona producto de la actitud displicente del Estado de Chile de permitir la permanencia de un conjunto de relaves que están ocasionando el daño ambiental en la zona. A nuestro entender, y eso es relevante para esta parte, digamos, ¿sí?, en este juicio por daño ambiental, un juicio que reiteramos que es un juicio establecido o impetrado ante un órgano especializado como es este tribunal, que la justicia nos permita a los ciudadanos, y en particular a los ciudadanos de la zona de Arica, Parinacota y de la comuna de Puche, entender cómo se va a reparar el daño ambiental producto de acciones emprendidas o realizadas o materializadas, ¿sí?, por un conjunto de empresas, personas, lo que sea, irresponsables, quizás hace muchos años atrás, cuando Chile tenía otra política ambiental, tenía otra conciencia ambiental, ¿sí?, tenía otra estructura jurídico-ambiental, pero cuyas consecuencias las estamos viviendo hoy día cotidianamente, porque, como todos sabemos, estos son procesos, son relaves, son contaminantes que quedan depositados en el agua, en el suelo, durante décadas, y si es que es posible de que el Estado chileno, expresado en su Ministerio de Medio Ambiente, se haga plenamente responsable de la obligación de cuidar el medio ambiente y de impedir el daño ambiental que puede que se haya producido no por una acción directamente de él, pero sí por una acción
es decir, por una falta de iniciativa o por una falta de voluntad, de capacidad de emprender la reparación de este daño ya materializado. Y esa es una de las principales razones por la cual mis representados han iniciado esta acción y tienen la esperanza de que la justicia pudiera ayudar a que el Estado chileno tome más plena conciencia de la necesidad de resolver estos temas que se están acumulando permanentemente. En ese sentido, para concluir, nosotros pensamos y sostenemos que las solicitudes, las peticiones de mis representados en cuanto a que, por una parte, sea declarado, ¿sí?, que es el Estado, es decir, que es el Ministerio de Medio Ambiente, ¿sí?, el órgano responsable, ¿sí?, de haber permitido en estos años, y en particular a partir del año 2012, en el que las personas que estaban demandando en esta acción tomaron plena conciencia de que había una acumulación de daño ambiental en el relave de Copaquilla, ¿sí?, y que por lo tanto hicieron gestiones, ¿sí?, primero administrativas y ahora a través de los tribunales para que este daño ambiental sea reparado, pueda tener algún éxito a través de la sentencia de Usía Ilustre. Y en ese sentido, cuando, si bien es cierto, la formulación que se expresa en la demanda ambiental puede ser muy genérica, ¿sí?, y puede que y los demandantes y este abogado junto con ellos asume que podemos haber cometido errores en la redacción, en la falta de precisión exacta, digamos, de qué es lo que le estamos solicitando al tribunal. Nosotros creemos que el tribunal ambiental, ¿sí?, por los principios que lo rigen, básicamente tiene las facultades como para complementar alguna solicitud si es que no ha sido pedida con la suficiente precisión. Nos interesa recalcar que no estamos en presencia de un tribunal civil, sino en presencia de un tribunal ambiental que se rige por principios distintos y donde el principio precautorio, el principio de preocupación por el respeto y por la del medio ambiente y el respeto de la salud de las personas es determinante. Y en ese sentido, ¿sí?, sostenemos que argumentar que las medidas que como parte nosotros solicitamos son vagas y son imprecisas no es argumento suficiente como para que el tribunal no se pronuncie sobre la demanda ambiental impetrada. Y en el mismo sentido, cuando sostenemos que el tribunal debe ordenar o puede ordenar, ¿sí?, la realización de un operativo que determine con precisión los impactos a la salud que las acciones, es decir, que el daño ambiental de la zona ha causado, también se fundamenta en la misma lógica anterior. Con estos antecedentes, esperamos de parte del tribunal que nuestra demanda sea acogida y que sea el condenado el Ministerio de Medio Ambiente a reparar el daño ambiental causado por la contaminación que hoy día se mantiene en el relave de Copaquilla, que no se ha mitigado pese a las muchas medidas de mitigación que se han emprendido, pero que no han sido suficientes al entender de nuestros demandantes. Muchas gracias, señoría. Gracias, señor abogado. Puede comenzar su alegato el abogado del Consejo de Defensa del Estado, señor Rubén Saavedra. Muchas gracias, señor presidente. Por el Ministerio del Medio Ambiente, Fisco Estado de Chile, solicitamos que tras este alegato la demanda ambiental presentada sea desestimada por su manifiesta falta de fundamentos conforme a los antecedentes de hecho y de derecho que voy a pasar a exponer.
Hay un hecho evidente, señor ministro, y es que la legislación ambiental, nuestra legislación ambiental, evidentemente se inspira en principios, uno de cuyos principios, claros principios del derecho ambiental, son el principio preventivo y precautorio. Sin embargo, lo que no hay que perder de vista, creo yo, es que lo esencial, lo que limita, lo que define el sistema de responsabilidad ambiental es un eje básico en torno al cual se construye, que no es más que derecho de daños. Desde este punto de vista, es evidente que el elemento fáctico necesario para que cualquier demanda ambiental pueda ser acogida es que se demuestre, se acredita en este estrado la existencia de un daño ambiental en los términos que ha definido la Ley de Base del Medio Ambiente. En ese sentido, yo creo que también es necesario ser presente que cuando la máxima judicatura, la Corte Suprema, ha hecho referencia en sentencias por daño ambiental a la aplicación de principios para el momento de calibrar una acción judicial, lo ha hecho sobre la base de un presupuesto básico, y es que hay una exigencia que es la prueba del daño ambiental. Cuando el ministro Muñoz efectúa efectivamente una referencia al principio preventivo para la ponderación y calibración de una acción judicial, lo ha hecho sobre la base de un presupuesto que en esa demanda se ha acreditado, esto es la existencia del daño ambiental. Y es precisamente eso, señor ministro, lo que no ha acaecido en esta causa, más allá de que evidentemente tampoco se ha demostrado el segundo presupuesto para que proceda la responsabilidad, que es la responsabilidad o puntualmente la omisión culposa del Ministerio del Medio Ambiente. No existe daño ambiental porque no existen antecedentes que así lo demuestren, y tampoco existen antecedentes que demuestren que existe un riesgo significativo por la presencia de estos residuos ubicados en el sector de Copaquilla. Creemos que así lo estableció fehacientemente la prueba fiscal acompañada a partir de Foja 155, en el cual se han acompañado distintas tomas de muestras de agua, sedimento, vegetales, y que demuestran básicamente que las concentraciones de metales pesados ubicadas en el agua, particularmente arsénico, no son atribuibles directamente a la acumulación de Copaquilla, por cuanto la presencia de arsénico es naturalmente muy alta en la zona. Y en ese mismo sentido, las muestras que se han hecho de alimentos que se han vuelto a reiterar en este año 2014 demuestran que no existen concentraciones de metales pesados en vegetales plantados en la zona que excedan lo permitido en el Reglamento Sanitario de Alimentos. Así también lo demuestran los estudios y los informes que realizó a partir del año 98 el Servicio Nacional de Geología y Minería. Puntualmente estoy hablando del informe de acopios de residuos del año 98, de junio del 98, el informe posterior del año 2009 de informe de riesgos de Cernageomin, el informe de evaluación ambiental del sector de Copaquilla del año 2010, levantado por la Seremi de Salud de Arica, que ha sido además refrendado por la declaración de la testigo Roxana Tesada, un ingeniero civil químico que declaró y reconoció efectivamente la existencia de este informe y el contenido del mismo. Así también ha quedado refrendado, creo yo, a partir de medidas para mejor resolver que creó este tribunal al pedirle a la autoridad sanitaria que le reenviara los últimos informes de muestreo que se hicieron de alimentos y aguas en septiembre de 2014, agregados a Foja 622. Pero particularmente, señor ministro, y creo que esto es lo relevante y que va a permitir zanjar la duda que naturalmente pudo haber tenido este tribunal y que también tenía el Ministerio del Medio Ambiente. Y es si efectivamente la presencia de estos acopios ha generado una situación de riesgo ambiental que amerite, ¿cierto?, la intervención judicial del Tribunal Ambiental. Y creo yo que la clave de esto lo ha resuelto finalmente el propio tribunal a través de un peritaje agregado a este proceso ya, efectuado por el DICTUC, que tiene, yo diría, dos grandes conclusiones. Evidentemente el DICTUC en la gran conclusión establece en forma categórica es que estos metales, estos residuos, no generan metales tóxicos al medio ambiente. Son 33 muestras de suelo y de residuos que fueron contrastadas por el CENMA y por el CESMEC. ¿Y qué dice en dos palabras el DICTUC? Básicamente que estas muestras no lixivian. Analizadas a la luz de la tabla del artículo 14 del Decreto Supremo 148 del MinSal, en definitiva, se puede establecer hoy día categóricamente que estos residuos no son residuos peligrosos, porque particularmente así lo define el artículo 23 del Decreto Supremo 148, que fue la tabla en base a la cual se analizaron los analitos recogidos en el sector. Estas conclusiones, digo, del DICTUC además son refrendadas por el
propio SENMA. Y a este respecto yo creo que hay un alcance muy importante acá y que el propio informe del DICTUC se encarga de señalar en forma bastante clara también un segundo aspecto que no deja de ser llamativo. Y es que el DICTUC reconoce incluso que los valores que arrojaron sus análisis son superiores o mayores a los que estableció el SENMA. Es decir, si uno analiza incluso los valores que arrojó el informe del SENMA o las contramuestras del SENMA, incluso los valores de concentración son menores. Y esto no es menor porque el SENMA y el SESMEC son laboratorios acreditados, ¿cierto?, ante el ISP y que tienen entonces la capacidad de determinar si estos residuos son peligrosos y eventualmente pueden generar riesgo para la salud de la población y del medio ambiente. La conclusión, creo yo, es relativamente clara. Estos residuos, dice el DICTUC, no lixivian, por lo tanto, no son peligrosos y podríamos nosotros concluir, creo razonablemente, no generan un riesgo significativo para el medio ambiente. En dos palabras, entonces, no solo no se ha acreditado la existencia de daño ambiental porque no hay prueba en el expediente, de la existencia de menoscabo o detrimento a algún componente ambiental, sino que particularmente el DICTUC se ha encargado de señalar que no existe un riesgo asociado a la presencia de estos compuestos. ¿Por qué? Porque la verdad que la respuesta ya la había dado el Sernagiovin hace un tiempo. Estos residuos se encuentran en un estado de estabilidad química. Ahora bien, señor ministro, entendiendo que el riesgo también es un tema importante, que el riesgo es un factor que evidentemente motiva políticas públicas, creo yo que la prueba acompañada al expediente nos permite tener la suficiente claridad a partir de un hecho o de un elemento, un criterio objetivable, que es el decreto supremo 148, porque el riesgo no se puede analizar en abstracto. Digo yo, a partir de un elemento objetivable, podemos hoy día descartar la existencia de un riesgo significativo para el entorno del sector de Copaquilla. La pregunta ahora es, bueno, ¿cuál fue la prueba que rindió la demandada? La verdad que la única prueba relevante que acompañó la demandada fue la toma de muestras que analizó el SENMA a partir de una serie de muestras que tomó el doctor Chernyshkin, sin ninguna metodología, sin ninguna claridad en qué lugar se tomaron, pero que pese a eso yo creo que es necesario analizarlas, porque si uno analiza este informe de análisis que se acompañó al expediente en la demanda, uno concluye a lo menos algunas cosas importantes, pese a que tengan error, pese a que no haya claridad de la metodología con la cual se tomaron estas muestras. Y la primera conclusión que uno saca cuando lee este informe es que compuestos que son propios de estos residuos que están en Copaquilla, como el cadmio, el cromo, el plomo, que son particularmente interesantes de analizar, se encuentran bajo, ¿cierto?, el límite de detección. O sea, de acuerdo a la propia análisis que hace el SENMA de las muestras que toma el doctor Chernyshkin, uno descarta claramente la existencia de algún riesgo asociado a estos residuos. Pero además hay otro elemento importante, que cuando se analizan las muestras de agua, a partir de las tomas de muestras que hace el doctor Chernyshkin, particularmente en arsénico, que ha sido uno de los elementos que más ha destacado en la demanda, uno analiza la tabla 4.4 y se da cuenta que todas las muestras están dentro de los niveles normales. Y finalmente, la tercera conclusión que uno puede sacar es que si uno analiza la muestra de sedimento, de la única muestra que además se analiza en este informe del SENMA, estos 10,08 microgramos por kilogramo de arsénico están evidentemente por bajo las concentraciones naturales de arsénico que existen en la zona, que van entre 20 y 40 microgramos por kilogramo desde la primera a la segunda región. En antecedentes que además se explicitaron en la contestación, levantamiento de información de concentración de suelos que hizo la CONAMA en su época, me parece que el año 94. No quiero referirme mayormente al informe de la PDI, porque la verdad que el informe de la PDI lo único que establece es algo que nadie discute, es que las concentraciones de arsénico en el agua en la zona norte, y particularmente en el sector, son altas. Y no es novedad, y es una preocupación permanente, no solamente del Ministerio, sino de todas las autoridades locales, la alta concentración de arsénico que hay en el agua en la zona norte, y que precisamente ha motivado la necesidad de ir generando mejores estándares para la planta de tratamiento de agua potable de la zona. Ahora bien, lo que se ha imputado acá, y creo que hay que aclarar esto, nosotros nunca hemos dicho como Ministerio que no sea posible la responsabilidad del Ministerio del Medio Ambiente o de cualquier demandado por una omisión culposa. No hemos dicho eso, al contrario, lo que hemos dicho es que en este caso no se ha demostrado, no hay una omisión culposa del Ministerio.
Creo yo que el Consejo de Defensa del Estado, acompañado a OA, ha logrado bastantes sentencias en las cuales precisamente ha demostrado que es absolutamente procedente la responsabilidad ambiental por omisión culposa de eventuales responsables. Lo que ocurre que es algo distinto, es que existiendo una situación de relativo riesgo ambiental, de acuerdo a la información de la época, la autoridad ambiental de la época, que era la autoridad sanitaria, y el CERNAGIOMIN, no se desentendieron de esta situación, porque si uno analiza toda la prueba que se acompañó a partir del año 98, este fue un tema permanente de preocupación. ¿Y qué es lo que hubo acá? Hubo un plan de vigilancia ambiental permanente. Y el año 98 se toman muestras, esas tomas de muestras acreditan que los niveles de arsénico son altos naturalmente en todos los sectores, que la toma de muestras de vegetales no excede, no está por sobre, ¿cierto?, lo que establece el Reglamento Sanitario de Alimentos, y por lo demás sí lo demuestran o lo reconoce la propia demandante cuando funda su demanda, reconoce que las tomas de muestras de los años 98 y del 2001 no están por sobre las normas máximas permitidas respecto a arsénico. Y si uno analiza cuál ha sido la actuación de la autoridad administrativa, se va a dar cuenta que lo que ha existido acá es una actuación acorde al nivel de riesgo que demostraron los muestreos de la época. Y hoy día podemos tener la tranquilidad que un informe posterior del año 2014, ¿cierto?, encargado a una entidad externa, ajena a los ámbitos del servicio público, como es el DICTUC, vuelve a refrendar que estos residuos, encontrándose en una situación de estabilidad química, no son un riesgo para el medio ambiente y para la salud de la población. Desde ese punto de vista, no es factible atribuir algún tipo de actuación o de omisión culposa en el actuar de la administración de la época. Quisiera yo señalar dos cosas para terminar, señores ministros, y que son relevantes. Creo yo que hay un tema grave en esta demanda, que es que en definitiva existe una falta de legitimación activa de las personas naturales demandantes, puesto que no solamente en la demanda no se aclara, sino durante el curso del término probatorio no se llegó a ningún antecedente que permita establecer que estos demandantes habitaban, están domiciliados o pernoctaron o realizan labores en el sector de Copaquilla. No hay prueba en este expediente que demuestre que los demandantes, personas naturales, hayan sido perjudicados o dañados por este eventual daño ambiental, que por lo demás el expediente ha demostrado que no es tal. Por lo tanto, hay falta de legitimación activa, porque la Ley de Base del Medio Ambiente, cuando atribuye la legitimación para demandar por daño ambiental a los particulares, se encarga en forma muy precisa de agregar un requisito de legitimación sustantiva, y que es la prueba de la afectación. Y la prueba de la afectación se tiene que concretar a través de la prueba, evidentemente, de la demostración de afectación de la salud, o por lo menos de algo tan básico que tampoco se ha logrado acreditar en el expediente. No se ha demostrado que estas personas vivan en el sector de Copaquilla. Y finalmente, señores ministros, entendemos que el Tribunal Ambiental tiene amplias facultades para determinar el curso de una demanda y determinar el curso de las medidas reparatorias. Pero aquí hay un tema distinto, y que tiene que ver con las limitaciones o con el alcance de las facultades que tiene un tribunal en el marco de un proceso judicial. Y básicamente acá la demanda tiene un problema básico, que si uno analiza el petitorio de esta demanda, se pide, entre otras cosas, que se condene, ¿cierto?, al Ministerio del Medio Ambiente a establecer una serie de medidas de operativos médicos para la población. Y aquí hay claramente una indeterminación de los eventuales favorecidos de esta medida que hacen indeterminada la pretensión. Pero no solo eso, aquí hay un tema de base que tiene que ver con una medida que se pide, que es la reparación de los daños que se hayan causado a los agricultores y a las comunidades pobladoras de la zona. Eso no es más que una medida de indemnización. Si hay afectación en la calidad de su cultivo, eso es una indemnización que no corresponde que sea conocido de acuerdo a la ley del Tribunal Ambiental en la sede del tribunal. Eso es una indemnización de perjuicio que tendrá que pedirse ante la judicatura ordinaria. Por lo tanto, señores ministros, consideramos que de acuerdo al mérito del expediente no existen antecedentes que demuestren la existencia de daño ambiental, más aún no existen antecedentes que demuestren que existe un riesgo significativo
por la presencia de estos residuos en el sector de Copaquilla, y como es de público conocimiento y por cierto también del Tribunal Ambiental, esto ha sido una preocupación permanente del Ministerio del Medio Ambiente, creado recién en el año 2010, por lo tanto difícilmente también se le puede hacer responsable de actuaciones o de hechos verificados antes de su existencia, pero el Ministerio del Medio Ambiente se ha encargado particularmente de ir gestionando una serie de medidas para prontamente dar una solución definitiva a esta situación, no porque existe la demanda por daño ambiental, básicamente porque existe una definición del Ministerio de resolver una situación que es de natural y razonable preocupación para la comunidad y, por cierto, por ello también para el Ministerio Fisco de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. Se pone a término la audiencia.